Buenas a todos, les habla Josías. En este video voy a introducir un poco el tema de los espacios vectoriales como para dar un inicio a este tema tan extenso. Entonces, veamos primero el tema de los axiomas, ¿verdad? Digámosle que nosotros tenemos un conjunto de elementos, ¿verdad? Al que le llamamos el conjunto de los vectores, y con ese conjunto tenemos también una operación de suma. Y bueno, es bastante ya útil eso, ¿verdad? Nosotros siempre usamos vectores, sumamos vectores y lo que sea, ¿verdad? Pero tal vez nos interesa un poco también mezclarle un poco con un conjunto al que llamamos los escalares, ¿verdad? Porque nosotros normalmente queremos escalar vectores de distintas formas y ya sean distintas operaciones no usuales, eso ya es más adelante, ¿verdad? Pero para generalizar el concepto, lo que hacemos es relacionar nosotros un conjunto de vectores y un conjunto de escalares de una forma que es beneficiosa para nosotros. Entonces, de esa forma formamos la estructura que conocemos como un espacio vectorial. Para un espacio vectorial, nosotros tenemos que tener en cuenta que estas operaciones son todas distintas, ¿verdad? Si yo tengo la suma entre dos vectores, eso no es igual a la suma entre dos escalares. Si yo tengo el producto de un escalar por un vector, eso no es lo mismo que el producto entre dos escalares. Son operaciones totalmente distintas. Sin embargo, muchas veces eso pasa desapercibido porque normalmente utilizamos símbolos similares, ¿verdad? Y tomamos todas las cosas por dadas, ¿verdad? Pero yo les recomiendo, por lo menos en un inicio, tratar de hacer esa distinción y guardarse bien en la cabeza. Bueno, normalmente para cuerpos, nosotros solemos utilizar estos cuerpos acá. Los complejos, los reales o los racionales. Existen más cuerpos, pero tienen una cierta complejidad distinta. Y para los ejercicios y las introducciones que nosotros estaremos dando, estos cuerpos son ya bastante útiles y ya nos van a dar bastante libertad para trabajar con ellos. Bueno, entonces, primero que nada, los primeros cuatro axiomas que tenemos que tratar para saber si tenemos o no un espacio vectorial son los que nos determinan si el conjunto de los vectores con su operación de suma forman un grupo abeliano básicamente. Pero lo que nos está diciendo esto es que solamente dependen de a qué es igual al conjunto B y de la operación de suma, si esa operación de suma es bastante flexible o no para nosotros. Y estos son los axiomas, creo que ya los habremos visto antes en álgebra lineal 1, pero básicamente son los de la asociatividad. Tiene que haber un elemento neutro tal que esto se cumpla, ¿verdad? Para cualquier vector B. Tiene que haber inversas para todo elemento B del conjunto. Es decir, cada elemento tiene que tener así su inversa. Un elemento que vos le puedas sumar a ese primero y sea del lado que sea, ¿verdad? Te devuelve el elemento neutro que vimos en el ítem anterior. Y luego por último la conmutatividad, que nos dice que la suma entre dos vectores debería de poder hacerse de ambos lados sin que el resultado cambie. Y bueno, luego de hablar de eso del grupo abeliano, ¿verdad? Tenemos que empezar a relacionar ya los escalares con los vectores. Y eso lo hacemos por medio del producto de un vector por un escalar, básicamente. Y en base a eso se centra la mayoría de estos axiomas, ¿verdad? Si yo veo este primer axioma, nos dice que si yo tengo un escalar por la suma de dos vectores, más vale que eso se distribuya. Más vale que el escalar por cada uno de los vectores y luego sumado me dé el mismo resultado, ¿verdad? Lo mismo acá, si yo tengo la suma de dos escalares, eso multiplicado por un vector, más vale que eso también se distribuya y sea el mismo resultado. También tenemos lo mismo para la asociatividad. Si yo tengo el producto de dos escalares que luego se multiplican por un vector, eso más vale que sea igual al producto de un escalar por un vector y luego ese vector resultante por el otro escalar. Hay que notar que estas son operaciones distintas acá. La de verdecito y la de rojo son distintas, por lo cual esto podría no cumplirse en ciertos casos. Para las operaciones usuales nosotros sabemos que sí, ¿verdad? Yo hago 5 por un vector 1, 1 en el espacio de R2, ¿verdad? Y yo sé que eso me va a dar 5, 5. Pero hay que recordar, nosotros estamos tratando ahora de generalizar para poder utilizarlo a este concepto en casos más complejos. Bueno, dicho todo eso, antes de avanzar con los temas y antes de ver cosas que tal vez vayamos a ver en clases síncronas solamente, vamos a empezar con un pequeño ejemplito. Este ejemplito, por ejemplo, nos dice lo siguiente: sea B igual a R2, con la siguiente suma y producto por un escalar.
Y lo que nos da de suma es básicamente que, bueno, este vector más este vector es igual a la suma componente a componente. O sea, nos da la suma usual. Y después el producto por un escalar lo que cambia. Porque me da que a por un vector directamente va a ser igual a por la primera componente, coma 0. O sea, la segunda componente se va a 0. Y bueno, y nos pregunta, ¿se cumplen los 8 axiomas o no? Lo primero que una persona que ya estudió este tema y puede entender, ¿verdad? Entiende bien lo que está haciendo, va a decir es que básicamente estos primeros 4 axiomas dependen solamente del conjunto y de la operación de suma. Y como nos está dando R2 y la operación de suma usual, yo debería de saber ya de conocimientos anteriores, ¿verdad? Que se cumplen los 4 primeros axiomas. Entonces, directamente yo puedo decir eso. Yo puedo decir, los 4 primeros axiomas se cumplen porque estamos tratando con R2 con la suma usual. Y eso es o forma un grupo abeliano, básicamente, ¿verdad? Bueno, luego tenemos que tratar con estos otros axiomas. Y si yo me pongo a probar, ¿cómo lo que hago el proceso? ¿Qué es el proceso que yo tengo que seguir para verificar que esto se cumple o no se cumple? ¿Le tengo que dar valores al azar a esto? No. ¿Le tengo que empezar a, no sé, probar esto como una igualdad así, uno al lado del otro y llenar mi hoja de papel? No necesariamente, ¿verdad? Lo que yo podría hacer y lo que yo recomiendo a todos ustedes es agarrar esta parte de la izquierda y ponemos acá y empezamos a desarrollar en el orden que nos está diciendo. Porque acá tenemos un paréntesis, ¿verdad? Entonces hacemos la suma primero y luego multiplicamos eso por un escalar y nos sale esto de acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces luego vamos a hacer la parte de la derecha, ahí abajo. Hacemos primero estos productos por un escalar, ¿verdad? Me sale esto y esto. Y luego sumo y me sale la suma componente a componente, que es igual a esto. Entonces básicamente, al fin, también tenemos la misma cosa. Son iguales y por tanto el axioma se cumple. El proceso se mecaniza mucho, así es en todos los casos. Tipo acá voy a hacer lo mismo. Primero hago la suma de los escalares, después someto como un producto de un vector por un escalar y luego me sale este resultado de acá. Y lo mismo hago del otro lado y me sale todo esto de acá, ¿verdad? Primero se hace lo que está en paréntesis, luego hago el resto y se termina saliendo esto de acá. Son iguales, se cumple el axioma perfecto. Con el séptimo es exactamente lo mismo. Acá podemos ver cómo el proceso es distinto haciendo lo de la izquierda y lo de la derecha, ¿verdad? En lo de la izquierda yo primero tengo el producto de dos escalares y luego eso por un vector. Eso directamente ya entra ahí al vector y como esto está entre paréntesis, pero es la multiplicación usual, entonces no va a haber problema y se va a quedar así, ¿verdad? Y luego, en el otro caso, tenemos que se hace primero esto de acá, entonces ya tengo ya un vector con 0 en esta componente y luego eso multiplico por otro escalar y me sale esto de acá. Entonces, por ejemplo, habría un problema si es que esta operación fuera una operación inusual, pero en este caso no es eso. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Bueno, sigamos entonces. El octavo axioma nos dice que el elemento neutro nos debe devolver el mismo vector, ¿verdad? Nosotros tenemos que básicamente queremos que se cumpla esto. Queremos que E por B sea igual a B, siendo B un vector de este tipo, ¿verdad? Y eso, lo que pasa con eso es que si nosotros tomamos E por B, sabemos que nos da este resultado de acá. Entonces, eso no necesariamente va a ser cierto, no necesariamente esto se va a cumplir. Por lo tanto, podemos decir que no se cumple el octavo axioma porque existen casos en los cuales esto no va a ocurrir. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, pasa eso porque el conjunto con el que estamos tratando es R2. Y una pequeña nota que puse acá es que eso no ocurriría si B fuera igual a la recta del eje X, ¿verdad? Ahí no pasaría eso, sin embargo este no es el caso. Entonces, dado que esto es así, esto no es un espacio vectorial. Y bueno, eso terminaría con el ejemplo y también terminaría con el video. Espero les haya ayudado a entender un poquito y en el siguiente video ya vamos a seguir con los subespacios vectoriales.